Buenos días a todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Estela González, soy directora de canales en Kaspersky, México, y a nombre de todos mis compañeros les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión. Vamos a hacer ahí una recapitulación de cómo estamos. Aquí estamos haciendo un cyberball de conocimientos de cómo podemos guiar a nuestras empresas, cómo podemos estar en las empresas en este ciberviaje para poder lograr la madurez y hacer frente a todos nuestros atacantes. Este es nuestro capítulo 2. Tuvimos ya nuestro capítulo 1 para cualquiera de los que nos están acompañando hoy que no tuvieron oportunidad de estar con nosotros, con muchísimo gusto si nos contactan, nosotros podemos hacerles llegar la grabación y los links que estamos compartiendo. Nuestro primer viaje fue el Cyber Journey, ¿dónde está mi empresa? Hoy en día vamos a platicar de la parte defensiva. Nuestra sesión es Play Defense. ¿Estoy preparado para un ataque? Porque pues principalmente es la primera etapa en la que todas nuestras empresas deberían estar preparadas para un ataque. Para acompañarnos y guiarnos en este viaje, en este Cyberball, vamos a tener a dos de nuestros compañeros. Está Marco Hernández con nosotros, Pre-Sales Senior para México, y también Víctor Chizaba, Pre-Sales Senior para Latinoamérica. Estamos a sus órdenes, todo un equipo de Kaspersky, estamos detrás preparados para contestar cualquier pregunta que ustedes nos pudieran hacer llegar vía el chat y igual a sus órdenes para que después de esta sesión pudiéramos estar respondiendo sus cuestionamientos. Sin más, les paso la palabra, Víctor, Marco, y que disfruten esta sesión. Play Defense, estoy preparado para una... Gracias. Muy bien. Bueno, tomo la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación que se llama How to Play Defense. Veíamos hace un momento, Estela lo decía, qué fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo iniciar esta travesía para poder empezar a protegernos mejor, ¿verdad? Presento, por supuesto, a mi compañero y colega y gran amigo Marco Hernández, quien desde México nos va a acompañar también en esta travesía específica que representa el cómo jugar a la defensiva. Marco, buen día para ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Gracias, mi estimado Víctor. Todo genial y listo para arrancar y hacer touchdown. Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, para aquellas personas que pronto tengan problemas con el audio, no se preocupen. Al finalizar la sesión, nuestro equipo de marketing muy generosamente va a compartir con ustedes la grabación de esta sesión para que no se pierdan ni una de las jugadas que vamos a mencionar en la actividad y presentación del día de hoy. Bien, veíamos hace un momento, como bien reiterando lo que decía Estela, que se hablaba la semana pasada de cómo empezar la travesía de protegerse en ciberseguridad, ¿no? De protegerse estratégicamente, que ese es el punto donde vamos a llegar, o pretendemos que nuestros clientes lleguen. Se hablaba, por supuesto, de conocerse a sí mismo, conocer las amenazas y conocer los riesgos. En esta sesión ya vamos a empezar a hablar de forma más puntual acerca de cuál sería el deber ser a la hora de defendernos, ¿verdad? Ahora, para poder empezar a hablar de estos temas, pues nos vamos a basar en esta ilustración de un jugador Hall de la Fama, Mike Singletary, que él establece dentro de su playbook, ¿cierto? Dentro de su estrategia, que a nivel defensivo, él dice, por ejemplo, aquí menciona que hay que establecer 5 diferentes frentes defensivos. Vamos a hacer una adaptación a nuestro estilo de cómo llevar a cabo esos frentes defensivos. Él habla también de que se deben realizar movimientos de presión exteriores para cada defensa. Y bueno, en ese sentido también vamos a establecer qué tipo de movimientos a nivel defensivo deberían tener en cuenta las empresas para poder llevar a cabo estas estrategias. Y por último, pues esta persona, esta celebridad de la NFL, lo que indica también es que se deben establecer 5 frentes de presión
para al menos 7 diferentes formaciones ofensivas del equipo rival. Nosotros vamos a hacer una adaptación, una especie de tropicalización de ese esquema, pero trayéndolo hacia el área de ciberseguridad. Yo en lo personal debo decir que no soy muy conocedor de los temas de fútbol americano. Marco, ¿tú crees que tú te sientes más capacitado para hablar de los temas de fútbol americano? Ya que estás ahí al lado de USA. Bien, pues bueno, no somos los expertos en ciberseguridad, en la parte de fútbol americano. Sin embargo, tenemos muy bien conceptos utilizados no solo de fútbol americano, sino también vamos a abordar algunos que están asociados en la parte general de nuestra vida cotidiana y que se utilizan en la parte de la ciberseguridad. Estamos hablando del playbook. Muchos hemos escuchado que en la parte de ciberseguridad deberíamos tener un playbook y ese playbook no es otra cosa que lo que estamos observando, es una estrategia en el ámbito de TI de la ciberseguridad para poderlo adaptar a nuestro ambiente de trabajo. Es importante mencionar que no hay uno específico, sino cada vertical de la empresa tiene la generalidad y a partir de eso se empiezan a adaptar en función de los jugadores y vamos a ver más adelante quiénes son los actores principales de la ciberseguridad adaptada a nuestra empresa, ¿no? Entonces sí, por supuesto que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para adaptarlo a la parte de fútbol americano y hacer touchdown. Claro que sí. Bueno, pues continuando, pues vamos a empezar a abordar, a hacer digamos, vamos a empezar a revisar, de acuerdo a las estrategias que plantea este coach, bueno, ex jugador de la NFL, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a empezar a adaptar y empezar a hablar, por ejemplo, de cuáles son esos diferentes frentes de defensa. Bueno, en lo personal, pues aquí en Kaspersky se nos ha indicado y se nos ha instruido en que hay ciertos tipos de tecnologías, ¿no? Por lo menos, o ciertos tipos de defensa, hablando tecnológicamente, y estas defensas pueden llegar a ser básicas o fundamentales, pueden ser complementarias o pueden ser expertas. Estas que están viendo en pantalla, por supuesto, no son todas, seguramente hay muchas más, pero hemos querido poner en pantalla las que más nos preguntan los clientes interesados en nuestras tecnologías. Entonces, por ejemplo, a nivel fundamental siempre se habla de antivirus, ¿no? Que propiamente dicho no es lo mismo una protección antivirus que una protección endpoint, por solo poner un ejemplo. No es lo mismo una protección endpoint que un EDR, ¿verdad? Y cuando hablamos de protección híbrida, cuando los clientes hablan de protección híbrida, por supuesto, es nuestra responsabilidad aclararles de qué se trata esa protección híbrida. Es decir, que no solamente estamos abordando un esquema de protección on-premise, sino que también abarque o incluya a los equipos que están alojados en nubes públicas, como por ejemplo las de Microsoft Azure, Google Cloud Public o Amazon Web Services, por solo poner un ejemplo. A nivel complementario, pues no sé, Marcos, ¿tú qué opinas? ¿Crees tú que esto es suficiente o tú has escuchado que algún otro cliente pregunte por algún tipo de tecnología complementaria que de pronto hayamos omitido en pantalla? Claro, sería es muy ambiguo el tema porque tiene diferentes aristas, es decir, podríamos llenar esta pantalla con demasiados nombres de tecnología y quisiéramos adaptarlo un poco al tema igual del fútbol americano, donde diferentes especialistas deportivos han mencionado si existe un jugador absoluto único, hablando por ejemplo de Tom Brady, donde él pudiera ser alguno de estos para alguno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ese jugador podría ser un firewall perimetral, podría ser probablemente el EDR, el MDR para ustedes actualmente. Y eso está muy bien. Sin embargo, nuevamente hablando de la parte de fútbol americano, hay diferentes analistas que refieren que este deporte tiene tanta especialización y con cada jugador haciendo
funciones específicas, que es difícil de calificar a uno mejor que otro en términos absolutos, y hacerlo significaría minusvalorar lo que hacen los demás. Y aquí es exactamente la misma analogía. Nuevamente volviendo al tema de este jugador, Tom Brady, que lo que hace es un jugador espectacular, por supuesto. Sin embargo, él no podría hacer todas las jugadas por sí mismo. Vemos y trasladándolo al campo de fútbol americano, tenemos diferentes posiciones como quarterback, receptores, pateadores, y este jugador, que por supuesto es una estrella, no podría hacer las cosas que tiene estadísticamente hablando si no tuviera el soporte del resto de los jugadores. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hablamos por ejemplo, un firewall que recibe toda la ingesta de información de entrada y salida, pero puede ser que lo está recibiendo gracias a que ya tiene un primer filtrado, hablando, por ejemplo, de un proxy, hablando, por ejemplo, del Endpoint Protection Platform. Entonces, eso es lo que realmente nosotros debemos identificar en nuestra empresa para poder tener la mejor defensa. Repito, no existe un baseline específico. Si ustedes están pensando, yo tengo una empresa en la vertical financiera, en la vertical de retail, ¿cuál es el mejor baseline que yo puedo utilizar? La mejor es conocer cuáles son esos jugadores que existen en su corporación, y a partir de eso, entonces, poder definir qué es lo mejor y jugar las piezas. Y más adelante vamos a ver cuál es el punto principal de poder orquestar todos estos jugadores. Y la pregunta clave va a estar ahorita en una imagen que nos va a compartir mi compañero Víctor Chizaba, pero finalmente ustedes hacen su defensa, ustedes tienen su propio equipo con los diferentes jugadores y con diferentes características, unos más altos, más bajos, unos más fuertes, pero unos que corren más, unos que son estrategas. Entonces, esa es la forma, y aquí hay algunos de los puntos principales que ustedes seguro tienen, faltarán algunos otros tantos. El factor, el capital humano, el operador que ah, muchos especialistas en ciberseguridad nombran el eslabón más débil, no está allí. Es un jugador primordial también en la parte de ciberseguridad, dependiendo del tipo o el core de la empresa que ustedes tengan. ¿Cierto, mi estimado Víctor? Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. Y no solo eso, sino que hay otra situación que también se presenta y no sé si estés de acuerdo. Tiene que ver con la frustración que genera a veces en algunos equipos de TI, el hecho de que haya tantas tecnologías y muchas de ellas no convergen en el mismo sitio. Para explicarme mejor por ejemplo, ustedes se dan cuenta de todas estas soluciones que están en pantalla, que como decíamos hace un momento, no son todas las que se promueven en el mercado, son las que más preguntan. Y pues para algunos clientes puede llegar a ser un poco complejo y en ocasiones frustrante el no saber o el tener múltiples consolas, por ejemplo, el hacer muy complicada la gestión de cada una de estos mecanismos de defensa. A veces nos preguntan si es que hay posibilidad de que todo esto estuviera en un solo sitio. Es muy difícil, no digo que imposible, porque seguramente en algún punto a alguien se le ocurrirá levantar la varita mágica o qué sé yo, tendrá la posibilidad de poder tener todo esto en un solo lugar. En el caso nuestro, en el caso de Kaspersky, pues por supuesto hacemos nuestro gran esfuerzo para tener por lo menos las tecnologías fundamentales gestionables desde un solo punto, bien sea on-premise, bien sea cloud. Pero lo interesante aquí, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Marco, por lo menos en lo que tiene que ver con la línea de defensa experta, está cada vez siendo más tendencia en los temas de telemetría. Ya se está haciendo necesario, si no urgente, tener o poner sobre la mesa soluciones relacionadas con inteligencia global de amenazas y también contar con servicios de investigación. A veces nos preguntan, lo digo propiamente por algunos clientes de la región que abarco,
nos dicen, oiga, pero nosotros en caso de que nos llegue un ataque de ransomware, ¿cómo acudimos a ustedes? Porque ustedes, soporte técnico es soporte sobre el producto, pero no es lo mismo el soporte sobre el producto que querer saber cómo llegó ese ransomware a mi red o cómo fue que ese ransomware llega tras qué tipo de actividades, algún tipo de intrusión, alguna vulnerabilidad aprovechada. Creo yo que de lo que es más difícil hoy en día al tener un abanico tan grande de soluciones es el hecho de que muchas de ellas no están consolidadas en un solo punto para ser gestionables y para poder responder de manera adecuada ante distintos escenarios de compromiso potencial que se pudieran identificar en las redes que se están protegiendo. No sé tú qué opinas, estimado amigo. Sí, eso es cierto. Hablábamos de diferentes perímetros donde debemos enfocar nuestra atención desde los propios dispositivos, como las personas, los operadores, administradores, los oficiales de seguridad, que pueden ser y que deben ser una parte esencial como orquestador, ¿no? Hoy por hoy vemos esa imagen que se está por ahí animando, y a partir de eso, a mí me gustaría preguntar a nuestros socios de negocio que conectaron, ¿cuáles son los tipos de defensa que tiene su empresa? Eso nos gustaría saber. Por aquí mi compañera en marketing va a compartir una información para poder empezar a hablar justo de lo que ellos tienen y adaptarlo de mejor forma, mi estimado Víctor. Entonces, ahora nos la están presentando y a partir de ello podemos ver o podríamos entender cuáles son los que ustedes, nuestros socios de negocio, tienen actualmente. Entonces, repito, faltarán algunos otros tantos, pero colocamos los más comunes, ¿no? Entonces, Lizeth nos está ayudando con esta pregunta rápida. Entonces, a partir de eso, nosotros deberíamos tener o empezar a dibujar qué tipo de protección, de defensa tienen ustedes y cuáles serían los tipos de orquestador, como ese entrenador que ustedes pudieran tener. Puede ser gente, por supuesto, profesional certificada en algún tipo de defensa. Y a partir de estos puntos vamos a poderlo definir. No sé si ya tengamos la respuesta. Si podemos avanzar en esto. Estoy esperando que voten unos poquitos más. Okay. Son más de 50. Sí, hay interacciones bastante interesantes. Hay un alto porcentaje de respuestas apuntando hacia firewall y proxy, antivirus y EDR, EPP, IPS, TMUDR. Bueno, les invitamos a que por favor interactúen activamente en la encuesta que nuestra colega Lizeth nos ha dispuesto para que todos participemos. Bueno, pues continuando, no sé qué opinen. Bueno, vamos a esperar un momentito que terminen las interacciones. Sí, yo, por lo menos a nivel regional, bueno, ya se cerró la encuesta, ya hay unos resultados. Creo que hay un contundente ganador que es el firewall del proxy, porque es lo que más es lo más habitual en las organizaciones, el que cuenten no solamente con productos de protección de punto final, sino también con protección periférica perimetral, ¿no? Es lo más habitual. Bien, ¿les parece si nos avanzamos? Yo creo que avancemos hacia el siguiente punto que toca este coach. Aquí yo creo que vamos a tener una conversación bastante interesante porque vamos a hablar de los movimientos y presiones de cada defensa o de cada línea de defensa. Recordemos que en las organizaciones todos debemos cumplir un rol en algún momento en términos de ciberseguridad, incluso si actuamos como usuarios finales. Y vale decirlo que a nivel, en cuanto a las recomendaciones que en Kaspersky ofrecemos hacia nuestros clientes finales y a nuestros socios de negocio, pues por supuesto y teniendo que ver con la respuesta más votada en la encuesta que acaba de compartir nuestra colega Lizeth, el mantener una adecuada protección en el perímetro es esencial. Pero entonces aquí, muy a título personal, yo considero que el mantenimiento no debe ser exclusivamente apuntado
a proxies y a firewalls. ¿Por qué razón? Porque es que hay unos dispositivos de interconexión internos que también hacen parte, ¿cierto? Hacen parte activa de todo lo que tiene que ver con el perímetro o con la entrada y salida de información. Y en este caso hablamos de los switches y los routers que están posicionados puntualmente en algunas partes de la infraestructura tecnológica de cada empresa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el escenario de riesgo aquí? Que a veces esos switches, cuando no se les realiza un adecuado mantenimiento, es decir, se compran, se sacan de la caja, se conectan y así se quedan definitivamente, pues por supuesto hay un escenario potencial de riesgo que puede aprovecharse por algún criminal especialista en estos vectores de ataque y pues lo que puede hacer es aprovechar una vulnerabilidad de ese router que nunca se ha tocado o de ese switch que nunca se ha tocado. A veces incluso se dejan las contraseñas de administrador eh, sin cambiar, ¿cierto? O no se les actualiza el firmware y eso también es un riesgo potencial. Es decir, nuestro punto aquí no es exclusivamente tener una tecnología que revise, vigile conexiones entrantes y salientes, sino también tener con cierta periodicidad un mantenimiento a estos dispositivos de interconexión que por supuesto garantice que no van a ser afectados por un actor criminal y por supuesto que van a cumplir su función acorde a las expectativas y necesidades de cada cliente. ¿Qué opinas al respecto, mi estimado amigo Marquitos? Gracias. Este es un tema bien amplio y podemos, seguro nuestros socios de negocio tienen muchas preguntas, muchas ideas ahora. Y hablando de ese tipo de movimientos de defensa, nuevamente hay que adaptarlo al tema del fútbol americano, donde la comunicación es esencial. Yo mencionaba hace un momento en la imagen animada que colocaste, ese coach que hasta que me adentré un poco más en este tema, pude entender por qué tienen siempre los audífonos. Yo en ocasiones lo mencionaba en la parte de que era para que se concentrara y no escuchara el ruido ensordecedor. Realmente no. Él tiene esos audífonos, ese coach, porque él selecciona las jugadas y las transmite en tiempo real al quarterback, ¿ok? Y las recibe a través de un receptor de audio que tiene en su casco. ¿Qué quiere decir esto si lo adaptamos al tema de la ciberseguridad? Como bien colocamos aquí unos bullets, es importante definir mecanismos sólidos de comunicación. Ustedes son los coach que están gestionando u orquestando ese tipo de seguridad, porque dependiendo del vector de ataque que tenga ese software malicioso, ustedes deben definir ese tipo de jugadas, ¿ok? Deben tener la comunicación con aquellos quarterback que son el administrador del firewall, el del directorio activo, switches, routers, etcétera. Todo el ambiente de la ciberseguridad que ustedes tienen y puede ser variado. Entonces, es bien importante que se puedan establecer a partir de esta comunicación estas políticas de seguridad y que empecemos a partir de ello agregar a otro tipo de jugadores. En el punto 4 es algo bien importante y nosotros lo vamos a manejar por ahí en la parte del siguiente slide, en una pirámide. ¿Cuáles son aquellos mecanismos y plataformas que tenemos nosotros para ese punto 4 que yo mencionaba hace unos momentos sobre que diferentes analistas de seguridad le llaman el eslabón más débil? Realmente, si nosotros sí tenemos esa área de oportunidad y tenemos que generar ese beneficio para poder tener la mejor jugada defensiva. Y vamos a abordar y conocer dentro del fútbol americano cuáles son los tres tipos principales de jugadores defensivas, ofensivas, y a partir de esta puede haber diferentes, porque no son absolutas. Y de la misma forma como se maneja en fútbol americano, ustedes deberían, no hay mejor persona, ningún fabricante conoce mejor su empresa, la forma en cómo están distribuidos estos jugadores que ustedes mismos. Entonces, a partir de ello, nosotros les invitamos a convertirse en unos coach que puedan orquestar y puede haber más de un coach que pueda gestionar y dirigir
a cada uno de estos quarterback que tienen en sus corporaciones. Entonces, es bien importante que si lo hacemos de esa forma, tanto dentro y fuera de la cancha, eso va a dar como resultado mejores movimientos de defensa ante cualquier tipo de ataque dirigido, software malicioso, incluso aquellos de los que hablamos de día cero, ¿no? Entonces, yo puedo definir o imaginar aquellos coach que definen en el playbook el tipo de jugadas, pero ¿qué pasa si el adversario durante se actualiza? Y lo vemos, ¿no? Porque ya no hablamos de esos ataques lineales donde ya sabemos que va a iniciar aquí a correr y de este lado vamos a poner una barrera y lo vamos a detener. Ya tenemos un vector de ataque que no es lineal y que ustedes como esa imagen del coach tienen que estar comunicándose con esos quarterback para poderles decir cómo moverse para definir esas políticas. Y es en tiempo real, porque por eso hablamos, ¿no? Ataques de día cero, hay que hacerlo. Y si no tenemos esa comunicación, entonces va a ser muy, muy complicado que podamos nosotros definirlos, ¿no? Y a partir de esto, hoy voy a hacer la persona de las preguntas. Yo creo que algunos me van a señalar de que voy a hacer las preguntas, pero es parte de las jugadas de defensa, mi estimado Víctor. Y aquí voy a hacer un paréntesis para poder justo nuevamente hacer una pregunta a nuestros socios de negocio para que conozcamos cuáles son los movimientos y jugadas de defensa que tienen en su empresa. Y aquí, Lizeth, que tenemos, yo aquí tengo mi casco, perdón, mis audífonos no se ven, yo le estoy basando aquí las jugadas, ella es mi quarterback para el tema de las preguntas. Entonces, por favor, si nuestros socios de negocio nos ayudan ahora con esta pregunta para empezar a saber qué es lo que tienen ustedes como movimientos de defensa en su corporación. Puede haber algunas otras que no estén allí, por supuesto. Hay muchas, pero si nos ayudan a seleccionar para ustedes cuáles son esos movimientos y jugadas de defensa, eso va a ser genial para empezar a abordar algunos escenarios que seguramente nos han ocurrido en nuestras diferentes regiones. ¿No es así, mi estimado Víctor? Sí, de acuerdo, concuerdo completamente. Y además, vale decir que hay algunas estrategias defensivas de muchas empresas. Por ejemplo, que la línea defensiva solo se basa en el endpoint o en el mal llamado antivirus, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, los atacantes, los criminales, los actores, como lo llaman nuestros especialistas en ciberseguridad, los distintos actores pues logran en algún momento aprovechar cualquier vector de oportunidad para poder infiltrarse en las redes de las víctimas y lo hacen de forma muy sofisticada. Y lamentablemente existe la costumbre, la cultura de que el tener un antivirus me va a dejar completamente tranquilo si no utilizo otra línea de defensa, como por ejemplo un firewall, un proxy. Aquí es importante tener en cuenta, y lo digo muy rápidamente, por ejemplo, en el caso del ransomware, compartir con ustedes una conversación que tuve hace un año y medio aproximadamente con un cliente que es muy, muy amigo mío aquí en Colombia, y él decía, pero es que yo no entiendo cómo si yo tengo una protección de punto final, un ransomware me puede hacer trizas la información. Y bueno, pues cuando ya uno les empieza a explicar cómo funcionan estos ataques, que primero hay una fase previa, que luego hay una intrusión, que luego hay un movimiento lateral o vertical, en fin, cuando ya empiezan a darse cuenta los clientes de la complejidad, bueno, no lo llamemos complejo porque para los actores no es complejo si está la oportunidad de identificar, pero la transición que lleva el tomar primero control de un entorno expuesto, de un servicio expuesto en Internet sin suficiente aseguramiento, como por ejemplo, no sé si les ha pasado, estimados a algunos de nuestros asistentes a esta sesión, que de pronto han visto que una persona en la empresa resulta enviando correos electrónicos relacionados con Bitcoin o con juegos y esa persona está de vacaciones, ¿sí? O es la misma persona que
que reclama entender qué está pasando es la que supuestamente está enviando esos correos y esa persona no los ha enviado nunca. Entonces, cuando hablamos de servicios expuestos en Internet, en Kaspersky recomendamos muy puntualmente que, por favor, vigilen esos servicios expuestos a Internet, establezcan mecanismos de múltiple factor de autenticación, establezcan políticas de contraseñas complejas, revisen principalmente las conexiones salientes cuando vayan a revisar eventos en un proxy o en un firewall, porque pues bueno, todo lo que entra es puesto, es evidente que todas estas tecnologías perimetrales deben reaccionar, deben responder ante cualquier intento malicioso de entrar a la infraestructura tecnológica que se está protegiendo por parte de estas tecnologías. Pero ¿qué pasa con lo que sale? Ahí es donde está el secreto de la bolita para muchas empresas, para que puedan entender exactamente cómo funcionan y operan estas amenazas. Es importante tener en cuenta cuál es la interacción de los usuarios al interior de las empresas y sus recursos asignados a nivel de computadores, a nivel de conexión a Internet, cómo interactúan estos usuarios hacia Internet, ¿cierto? Ahí es donde se sabe realmente qué es lo que pasa y pues ahí también puede llegar a tener un nivel de respuesta oportuno a las tecnologías perimetrales hoy en día. Hay algunas que si no se configuran lo suficiente no pueden llegar a ver ese tipo de conexiones salientes o no pueden llegar a ver, tener esa visibilidad de lo que ocurre con esas conexiones salientes, pero la invitación puntual es a que si se van a establecer políticas de seguridad que estas sean objetivas. El mantenimiento de routers y switches, etcétera, proxies, firewalls, como lo hemos mencionado hace un momento, que si se va a utilizar una protección endpoint, cualquiera que sea la que vayan a usar, preferiblemente la nuestra, por supuesto, si pueden incluir tecnologías de análisis de causa raíz, de mayor visibilidad de las amenazas detectadas, incluyanlas, incluyan EDR, ya se está volviendo una necesidad, ¿cierto?, de tener un EDR al menos de base para poder entender qué es lo que está pasando a nivel de ciberseguridad con los equipos que detectan amenazas o código malicioso, al menos de forma reiterada, entender si se trata de una acción reiterada por parte del usuario de ese equipo protegido o si se trata de alguien externo tratando de causar una afectación a los datos protegidos. Y por otro lado, mi estimado Marcos mencionaba algo que tiene que ver con la generación de conciencia. Cuando hablamos de generación de conciencia, no hablamos de volver a todos los usuarios ingenieros de sistemas o expertos en ciberseguridad. Es cuando hablamos de generar conciencias, facilitar que los usuarios entiendan la importancia de construir contraseñas seguras, de cómo mantener adecuadamente la información que se considera sensible en su laptop personal, en su laptop corporativo, incluso en su dispositivo móvil. Apoyarse en ese tipo de estrategias que son objetivas ayuda muchísimo, como lo decía Marcos, a dejar de que esa línea base que son los usuarios también sea en algún momento una línea de defensa proactiva. ¿Por qué? Porque es desarrollar en los usuarios, la generar conciencia es desarrollar en los usuarios la habilidad de saber qué hacer, por ejemplo, cuando llega un correo electrónico sospechoso. ¿Sí? ¿Qué hacer con él? ¿A quién se lo reporto? ¿Lo elimino? ¿Lo debo procesar? ¿Lo debo encapsular? ¿O lo debo eliminar simplemente y dejar que el problema pase desapercibido? Es ese tipo de estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de generar conciencia. Y volviendo al punto de establecer políticas de seguridad objetiva, ahorita se está volviendo mucho tendencia el tema del Zero Trust. Y hay distintos fabricantes que abordan esto supuestamente con productos. Valga decirlo en este punto que el Zero Trust es una estrategia muy buena, pero es una estrategia a largo plazo. Y es una estrategia que no depende de un producto, como lo mencionábamos hace un momento, de los clientes que a veces piensan que quedarse con un antivirus es la máxima protección. En el caso de esta estrategia de Zero Trust, es también equivocado depender de una tecnología para poder avanzar en esta estrategia, que en esencia lo que significa es no confiar en nada, no confiar en nadie. Y el Zero Trust por sí solo no resuelve problemáticas de ciberseguridad. Hay que involucrar a los usuarios, así como lo hizo IBM, así como lo hizo Google, que les tomó 5 años desde el punto de inicio en el cual deciden involucrarse en esta estrategia de Zero Trust, ¿verdad? Y empiezan a combinar tecnologías con acciones concretas de los usuarios, con una serie de políticas de seguridad objetiva, lo que los llevó 5 años después
a tener formalmente una estrategia de Zero Trust implementada en su organización. Pero bueno, vamos a continuar. No sé si estás de acuerdo, mi estimado Marcos. Vamos a hablar ahora de un tema bien interesante, que es Y el de... de hecho, perdón, mi estimado Víctor, aquí está el resultado de la pregunta y Ok, me parece muy bueno. Yo creo que aquí tenemos muchos equipos como el tipo de los Bucaneros de Tampa Bay porque sí. tienen la oportunidad de tener aquellos rockstar como Tom Brady y hacer este tipo de equipos. Entonces, Ujú. gracias, Lizeth, por la información. Nos empieza a dibujar cómo probablemente qué es, no solo qué es lo que tienen o qué es la Ajá. base y hacia dónde desean moverse, ¿no? Entonces, gracias por la información. Vienen temas bien importantes que tú acabas de abordar y los vamos a describir de mejor forma en una Ujú. pirámide que tú has preparado donde se encuentran más adelante, para ponerle nombre y apellido, como decimos en México, al tema de los jugadores. Ujú. Y hay muchos en el mercado, seguramente nuestros clientes son expertos y Ujú. lo importante es empezar a darles forma para generar su mejor playbook. ¿Ok? Así. Sí, así es. Y pues bueno, lo importante, de acuerdo a lo que mencionaba en la imagen, esta personalidad del Hall de la Fama de la NFL, él habla, bueno, adaptando lo que él decía, nosotros hicimos una adaptación de su tercer esquema puntual que dice que todos los frentes y barreras deben alinearse contra diferentes formaciones ofensivas. Pero ¿cuáles son esas formaciones ofensivas? Es decir, ¿quién quiere, qué o quién quisiera tratar de causar algún tipo de afectación a una infraestructura tecnológica? Pues bueno, como bien indicas, pues hemos establecido una especie de pirámide en el cual, pues por supuesto, es importante que todos sepamos que hay tres tipos de amenazas, ¿cierto? Hay amenazas convencionales que poniéndolas todas en un solo paquete son malware. Y allí, pues seamos claros en que el malware conglomera los virus, los gusanos, los troyanos, etcétera, ¿cierto? Incluso el ransomware puede ser malware. Pero lo hemos puesto como amenaza avanzada. ¿Por qué? Porque resulta que el ransomware ya se está volviendo prácticamente un ataque dirigido. Es decir, para que el ransomware pueda actuar, debe haber una serie de acciones previas que en algunos casos puede llegar a ser complejas, ¿cierto? Y solo hasta cuando esas acciones previas se llevan a cabo, el ransomware hace su efecto, ¿cierto? Pero por supuesto, estos son algunos de los escenarios de riesgo más comunes actualmente, ¿no? En la parte de amenazas avanzadas, si se dan cuenta, hemos dispuesto el tema de aplicaciones abusadas. ¿Qué significa esto? Muchas veces, y como parte de esos ataques complejos, de esos ataques avanzados, nuestros especialistas en respuesta a incidentes en Kaspersky han logrado establecer en los últimos años que gran parte de ese compromiso o esa afectación que realizan los criminales con los ataques de ransomware proviene principalmente de un compromiso a aplicaciones utilizadas por el mismo cliente. Para solo poner un ejemplo, el uso del NES, ¿no? Es una aplicación muy útil, pero que lamentablemente si no es bien configurada, pues puede ser un vector de oportunidad bastante importante para que ingrese un criminal y empiece a hacer de las suyas. Recordemos que el NES es una herramienta de soporte de acceso remoto, ¿cierto? De acceso remoto a equipos, y es una tecnología que, por supuesto, demanda una conexión activa a Internet. ¿Cuál es el punto del NES? Que cuando esa conexión activa a Internet no se configura adecuadamente, se vuelve un punto abierto para que cualquier persona detecte esa conexión abierta y si tiene intenciones maliciosas, pues lógicamente tome control del equipo que tiene activa esa conexión, ¿cierto? Y entonces aquí yo les planteo la siguiente metáfora, asociándolo justamente al juego de fútbol, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ustedes dejan una línea directa para que, un camino directo para que el rival avance hacia su sector defensivo
y no haya suficiente defensa para poder detener ese ataque, y pues ese jugador rival o ese jugador ofensivo pues logra hacer touchdown, ¿no? Entonces allí es importante entender, como lo decían en la sesión pasada, nuestro director de Enterprise para Latinoamérica, Fernando Dos Santos, y nuestros colegas Víctor Espinosa y Francisco Soto, ellos decían, es importante entender cuáles son los riesgos que tenemos que afrontar, con base en qué, con base en los servicios que tenemos expuestos a Internet, con base en las aplicaciones que utilizamos y con base a partir de allí con base a las distintas tecnologías que ya se están utilizando en nuestra infraestructura como tal. Amigo Marcos, no sé si tengas algún otro tema para discutir, que hablándolo ayer habíamos tocado temas bastante interesantes en este punto. Sí, seguro. Revisando aquí algunos nombres en función de estos niveles, tuve varios déjà vus, por supuesto, donde pareciera, y quiero enfocar en la parte del Eternal Blue, por ejemplo, donde a muchos seguramente hasta escalofrío les dio el poderlo leer. Y básicamente quiero que me gustaría enfocarlo a poder no conocer con exactitud, son dos rubros, conocer qué es lo que está haciendo y cuál sería el punto final, hacia dónde quiere ir, ¿no? No quiere romper nuestra defensa, es bien importante, es decir, tenemos que remontarnos un poco a la historia, es decir, si cuando nosotros colocamos un firewall, no va a significar que el atacante quiere, como lo muestra la imagen, golpear a nuestro firewall y tirarlo. Él quiere hacer anotación, quiere hacer touchdown, quiere avanzar. Entonces, no importa que le pongamos un firewall, un proxy, un IDS, un IPS, él quiere avanzar. Entonces, es importante que debemos fortalecer nuestros mecanismos de defensa, pero también de acciones ofensivas. Entonces, volviendo al tema de Eternal Blue, pues podemos tener muchos temas ofensivos, pero si no conocemos la parte base, podríamos incluso utilizar mentalmente una pirámide invertida donde podríamos, a veces descuidamos la parte base. Nuevamente hablando de Eternal Blue, los sistemas operativos. ¿Qué pasa cuando tenemos esos coreback hablando del firewall, el mejor firewall del mundo, el IPS? Pero ¿qué sucede cuando el sistema operativo no le damos la atención debida? Entonces, nuevamente para tener un poco de contexto, recordemos que Eternal Blue va orientado a aquellas vulnerabilidades del sistema operativo. Entonces, un firewall y todos los jugadores que vimos al inicio no son un parche, no son un CVE, no son un KVE de Microsoft. Eso es bien importante que lo sepan. Entonces, a partir de ese conocimiento, debemos conocer que también debemos poner atención en los sistemas operativos. Todos los fabricantes, todos decimos que utilicen las versiones más recientes. ¿Por qué? Porque justamente tienen no solo las mejoras del producto, sino todos esos gaps de seguridad que se tenían en versiones anteriores han sido remediados, ¿ok? Hablamos incluso de versiones de protocolos más recientes que utilizan cifrado para comunicar los dispositivos que versiones anteriores no estaban incluidas, ¿no? Entonces, eso es por mencionar algún ejemplo. Y nuevamente con Eternal Blue nos ha sucedido, tuvimos muchas llamadas trabajando dentro de Kaspersky, la parte de soporte técnico, muchas llamadas con clientes que nos decían, oye, Kaspersky lo detecta y me dice que lo elimina, pero lo sigo teniendo y hoy, mañana, y ¿por qué sucede? Tu solución de EPP, de EDR, no está funcionando. Y entonces es bien importante que partamos de ese conocimiento para que el cliente sepa quiénes son los jugadores. El sistema operativo es un jugador fundamental. Entonces, miremos cuáles son las capacidades del sistema operativo y nosotros y diferentes fabricantes, por supuesto, pero particularmente Kaspersky ha mirado esta área de oportunidad a nuestros clientes teniendo una sola consola diferentes alcances. Uno de ellos
mi estimado Víctor, que seguramente tú lo sabes y lo has utilizado mucho con diferentes clientes en tu región, la parte de tener una consola que te habilite el patch management. Eso es bien importante. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué Kaspersky se ocupa de esto? Porque es necesario. Y mirando esta parte de Eternal Blue, es justamente esto, porque nosotros a veces entendemos que tienen diferentes herramientas de seguridad, pero no tienen un orquestador, no tienen un coach que haga todo eso. Y entonces nuestra consola se convierte en ese coach, porque ahora tenemos la funcionalidad, bueno, desde hace muchos años, la funcionalidad de poder hacer patch management. ¿Okay? Y no solo de aplicaciones o no solo de KBs o CVs de Microsoft, sino también de aplicativos de terceros. Entonces, nuestro alcance es enorme en función de este tipo de protección porque conocemos cómo funcionan o cuál es el objetivo de cada una de estas amenazas. Y nosotros tenemos que contrarrestar o contraatacar con la parte de las ofensivas. Entonces, nosotros a veces muchos clientes no ven la valía de las diferentes soluciones de seguridad. Nos ha tocado ver, quisiéramos decir que no, pero con clientes que con el tema de Eternal Blue no tienen un doble usos o no tienen el hábito de asegurarse que estén actualizados los sistemas operativos. Ya no hablemos de tener el sistema operativo más reciente, sino el que tiene la corporación, asegurarse que esté actualizado. Entonces, y tiene nuestra solución con un licenciamiento que permite patch management, pero no lo están utilizando. Wow, es como tener a Tom Brady sentado en la banca y que nuestro equipo esté perdiendo. Entonces, necesitamos ser ese coach, necesitamos utilizar nuestros audífonos, nuestro micrófono para decir al quarterback, tienes que hacer esto, tienes que habilitar patch management, tienes que actualizarlo. Y entonces cuando se presente software malicioso o ataque dirigido a Eternal Blue, nosotros estemos listos para la ofensiva. Y estamos hablando, si buscamos un poco de contexto, este es un ataque que tiene muchos años ya en el mercado y debería ser totalmente controlado, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. No deberíamos tener, y si lo tenemos, perdón, debería estar completamente aislado. Es decir, deberíamos tener 1, 2 brotes y deberíamos estarlo manejando en aquellos equipos que probablemente tengan el sistema operativo Windows XP, que aunque parezca de terror, perdón, mi estimado, aunque parezca de terror, realmente siguen existiendo corporaciones que tienen sistemas operativos con Windows XP. Incluso hasta quisiera decir que no, pero hemos encontrado hasta cajeros automáticos con Windows XP. Entonces, parece una película de terror mencionarlo, pero eso es uno de, yo cité Eternal Blue, pero seguramente tú podrías hablar de algún otro donde seguro no teníamos mapeado la parte del sistema operativo, ¿no? Y ahora yo creo que ya están corriendo muchos de nuestros clientes a habilitar la parte de patch management que tienen con nosotros o incluso del propio sistema operativo asegurarse de ejecutar Windows Update, ¿cierto? Sí, tal cual. Y adicional a ello, pues hemos discutido a lo largo de esta sesión el tipo de tecnologías defensivas, el tipo de acciones ofensivas, que es lo que acabamos de mencionar, que como tú bien indicas, el Eternal Blue es uno de muchos elementos maliciosos ofensivos que comúnmente siguen recorriendo el mundo, comprometiendo distintas infraestructuras tecnológicas. Pero es importante también que abordemos muy rápidamente el qué hacer, porque ya vimos cuáles son las soluciones convencionales, ya vimos cuáles son las problemáticas más recurrentes, pero ¿por dónde empiezan los clientes a evaluar en dónde están? ¿Cierto? Que era lo que mencionaban nuestros colegas en la sesión pasada. Pues bueno, nosotros en Kaspersky normalmente nuestros especialistas, nuestros analistas han establecido una especie de pirámide en el cual se han establecido tipos de empresas de acuerdo a su nivel de madurez en ciberseguridad. Siendo el de nivel más bajo aquellas empresas que no tienen un equipo de seguridad de información, ¿cierto? Sino que todas las actividades están amparadas en el equipo de informática o en el equipo de mesa de ayuda o de soporte técnico, ¿cierto? Aquí regularmente estas empresas buscan tecnologías
que respondan automáticamente, o más bien que funcionen de forma automática para detectar, eliminar, contener, bloquear amenazas convencionales, es decir, malware en general, ¿cierto? Hay unas organizaciones que tienen un nivel de madurez más alto. Estas empresas ya empiezan a tener al menos una persona a cargo de los aspectos de ciberseguridad, ¿cierto? Es decir, a cargo de qué? Revisar eventos en el firewall, revisar eventos en el endpoint, planificar o llevar a cabo o poner en puesta políticas de ciberseguridad, ¿cierto? Pero pues de todas maneras, al ser solo una persona o un equipo en desarrollo, personas que antes estaban en mesa de ayuda y ahora van a apoyar la parte de gestión de políticas de seguridad, pues lógicamente los insumos no son muchos, las herramientas seguramente no sean muy sofisticadas o son las herramientas, todo el trabajo se ampara en las herramientas base, endpoint, EDR, firewall, proxy, etcétera. Y por supuesto, el tener al menos una persona en temas ocupando aspectos puntuales de ciberseguridad, pues hace que en caso de un incidente, pues haya una respuesta mucho más directa. Y hay organizaciones que tienen un nivel de madurez mucho más grande, ya tienen equipos consolidados, que tienen equipos de especialistas, analistas de malware, analistas forenses, especialistas en respuesta a incidentes, entre otros, ¿cierto? Que todo el tiempo necesitan información acerca de qué amenazas están descubriendo a nivel global o a nivel específico, en qué tipo de segmento, que esa información que consumen la necesitan para poder mejorar continuamente un entorno de ciberseguridad interno de una organización con una complejidad en términos de conectividad, en términos de productividad, etcétera. Y por supuesto, pues estas empresas que cuentan con equipos consolidados de ciberseguridad operan de forma proactiva ante cualquier situación o cualquier escenario de riesgo que se pudiera presentar en cuanto a temas de ciberseguridad. Y pues esta era la pirámide que mencionaba mi colega Marcos, que por supuesto tiene que ver Un muchísimo con... paréntesis, perdón, Claro, estimado Víctor, me adelante, gustaría hacer una aportación en el slide anterior. claro. Creo que por ahí perfecto. En el anterior, Uh-huh. De los niveles de madurez, donde sí. correcto, donde tú hablabas del nivel de madurez, y ahí es bien importante, la tecnología juega un papel fundamental, y nos pareció muy buena idea adaptarlo a la parte de fútbol americano. Entonces, Uh-huh. si nos regresas el slide para mirar nuevamente, mi estimado Víctor, la parte de los niveles de madurez, excelente. Eh, Nuevamente hablando del fútbol americano, yo no tenía ese contexto. Ahora lo tengo, seguramente mi compañero Gustavo Cols, que él conoce más sobre fútbol americano, y más adelante seguro va a Uh-huh. colaborar con nosotros con jugadas, camisetas y muchas Todo un experiencias. patriota. Sí, es un rockstar en ese deporte. Y bueno, aquí básicamente es importante mencionar que este deporte es el más tecnológico. Yo no lo sabía, y Mm. hablamos desde la parte no solo de la comunicación que ya abordamos, sino que ya definieron que va en un tiempo corto, van a utilizar camisetas biométricas en los uniformes para monitorear el ritmo de respiración, ritmo cardíaco de los jugadores, la temperatura corporal, y todos estos datos van a ser enviados vía Bluetooth. También está planeado, y ahora les menciono por qué comento esto, que los balones tengan chip para saber con precisión si este balón cruzó la línea de campo y anotó el touchdown. Entonces, también dice que se van a incluir protectores bucales con sensores que miden la fuerza del impacto recibido, y toda esta información se va a concentrar para que lo pueda tener la banca de el coach del equipo en cuestión. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque justamente hablamos de un nivel de madurez, y en TI es exactamente lo mismo. Esto es, ¿cómo vamos a definir cuál es la seguridad o la madurez que nosotros tenemos? Y no se preocupen por si ustedes están incluso en el nivel de madurez bajo.
o incluso parcialmente, ¿no? Pueden estar entre la baja y la media, o la media y la alta. Eso también es válido. Lo hemos observado que están transitando. Podemos poner diferentes ejemplos, desde tener todos nuestros aplicativos o core de negocio on-premise y que lo estemos migrando a la nube, y que estén incluso híbridos, tanto en una nube pública o una nube privada. Y eso es un proceso de transición, ¿ok? Lo importante a valorar aquí es que podamos saber en qué nivel nos encontramos, y a partir de ello utilizar esa tecnología, porque si bien es cierto que este deporte de fútbol americano es el más tecnológico de todos los deportes, para aquellos de nuestros clientes que no lo sabían, incluyéndome, ustedes deben conocer con esa tecnología que hoy tienen, qué es lo que pueden hacer. Ya coloqué y puse sobre la mesa aquellas soluciones de Kaspersky que tienen la parte de cifrado, que tienen la parte de patch management. Aquellos que luego nos preguntan clientes, oye, ya hice alianzas corporativamente hablando con otro socio de negocio, y no sé si tienes, si cumples con GDPR o con PCI o con HIPAA. Entonces, sí lo tenemos ese tipo de tecnología, y hay que utilizarla y hay que adaptarla de mejor forma. Un cliente que visitamos recientemente en la Ciudad de México, en la parte de salud, nos decía, nos preguntaba o nos afirmaba: estamos trabajando en base a los lineamientos del gobierno para tener una atención de salud de primer mundo basada en tal país. Dije, perfecto. Y nos preguntaba, ¿qué debemos hacer? Le dije, bueno, todo lo que tú hagas tienes que orientarlo a HIPAA. Y me dijo, ¿a qué te refieres? Pues es eso. Todos tus procesos y procedimientos tienes que orientarlo a HIPAA, que es la protección de datos de los pacientes. ¿Ok? Y entonces, porque ese es tu core, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todos tus firewalls, todos tus IPS, todos tus proxies tienen que hablar HIPAA. Todos tus procedimientos, cómo los documentas, tienen que estar alineados a HIPAA. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, por cierto, Kaspersky tenemos ese estándar, y alineamos todas nuestras soluciones, las que te venimos a ofrecer, a la parte de HIPAA. Entonces, eso es lo que tenemos que estar abordando y definir a partir de eso el nivel de madurez que tenemos, para que a partir de esta agreguemos esas capas de seguridad o madurez en nuestra corporación. Y ahora sí, vamos a ponerle, como dije, nombre y apellido a cada uno de estos productos y servicios. ¿No es así, mi estimado Víctor? Sí, por supuesto. Y aquí valga decirlo que muchos de nuestros apreciados asistentes a veces nos tienen el top of mind solo por los temas de nuestra tecnología endpoint, ¿cierto? Que es ampliamente conocida, galardonada. Llevamos más de 20 años, 25 años cumplimos en este 2022 de salvaguardar los datos de nuestros clientes. Y pues nada, aquí decir que nuestra tecnología endpoint es solamente el punto de partida que ha permitido tener ese portafolio bastante divergente, ¿cierto? Si se dan cuenta ustedes, en la fase hemos establecido, de acuerdo a las pirámides que mencionábamos a lo largo de esta sesión, pues tenemos tecnologías aplicables a cada uno de esos segmentos de maduración de cada uno de nuestros clientes. Y no solo eso, también tenemos tecnologías, bueno, y eso que aquí puse pusimos las que caben en esta diapositiva. Si pusiéramos absolutamente todas no cabrían, y si nos pusiéramos a conversar sobre cada una de ellas, seguramente nos tomaría más de una sesión poder abordar todos y cada uno de estas soluciones, tecnologías y servicios que abordamos en el portafolio de ciberinmunidad de Kaspersky. Aquí pues solamente decir que a nivel fundamental, como decíamos, pues el hecho de contar con tecnologías no exclusivamente de endpoint, sino también de respuesta y detección, es decir, un mecanismo avanzado que complemente la protección fundamental que ofrecemos en nuestro endpoint tradicional, pues es crucial para poder llevar a cabo una protección base muy, muy completa. Como mencionabas hace un momento, que hay industrias que todavía cuentan, bueno, empresas, yo lo veo más que todo en el sector industrial, pues hay razones muy objetivas para que los clientes sigan utilizando
estos sistemas considerados obsoletos por Microsoft. Pero pues el punto aquí es no solamente ofrecer un amplio espectro de tecnologías por parte nuestra, sino que nuestro compromiso con nuestros clientes es que muchas de estas tecnologías son integrables con soluciones de terceros. Es decir, el hecho de que a través de un REST API, por ejemplo, nuestra solución de EDR experta pueda interactuar con un correlacionador de terceros, que pueda interactuar incluso con un proxy, con un firewall de terceros, pues es algo que muchos clientes no conocen. En el momento en que les hablamos, les mostramos, les decimos que nuestra solución se puede adaptar a las necesidades de su organización y no al revés, ¿no? Que a veces, en muchas ocasiones lo que ocurre es que el cliente compra las soluciones y luego tiene que ver de qué manera las integra en su infraestructura tecnológica, o si no va a terminar invirtiendo mal su presupuesto, ¿verdad? Y pues solo para terminar lo que tengo que decir con relación a esta diapositiva, indicar que pues no solamente o no exclusivamente contamos con tecnologías, sino también con servicios. Lo más importante, servicios expertos. Muchas veces los clientes nos buscan o nos hacen una pregunta abierta: oiga, ¿será que ustedes por casualidad ejecutan servicios de pentesting o realizan auditorías de ciberseguridad? Necesitamos entender hacia dónde debemos ir en una certificación, qué sé yo, hacia una certificación industrial, por ejemplo, o hacia una auditoría ISO 27000, hacia dónde debemos ir. Desde el hecho de que también contemos con servicios que incluso son de investigación, que ayudan a identificar si hay un riesgo en curso o si ha habido un incidente en el pasado, saber si ese incidente está activo, el poder contar con especialistas que también hablan español, que están en capacidad de explicarle al cliente de manera muy concreta, incluso de manera muy técnica, cómo operan esas amenazas o cuáles son esos riesgos, escenarios de riesgo potenciales a los que están expuestos los clientes. Pues es algo que incorporamos en nuestro portafolio de forma complementaria, porque no podemos, como lo decíamos en la diapositiva de las tecnologías básicas de defensa, no podemos ampararnos sencillamente en un solo elemento para proteger o para establecerlo como línea defensiva de los datos que estamos intentando salvaguardar, ¿verdad? Entonces, pues no, Marquito, no sé si tengas algún otro comentario antes de pasar a las conclusiones con relación a la diapositiva que estamos viendo en pantalla. Claro, demasiados. En realidad, ya no les voy a hacer preguntas sino hasta el final, pero eh, eh, diferentes ejemplos. Es decir, seguramente ustedes ya tienen diferentes soluciones. Puede ser un firewall, puede ser una protección de punto final, puede ser una parte de un sandbox, por ejemplo. Por ahí se perdió mi imagen, pero seguramente ahora regresa por ahí mi imagen. Y les voy a poner un ejemplo. Recientemente visitábamos un cliente y compartiendo los productos y servicios del portafolio, hablábamos de este jugador del sandbox en la fase 2 y yo les mencionaba que nuestra solución, ellos ya tienen una solución existente, mencionando este ejemplo, hablando la parte del punto final, tienen Kaspersky Point Security for Business. Entonces, les mencionaba sobre las bondades y los alcances del sandbox. Y ellos inmediatamente contestaron: ya tenemos sandbox. Ok, perfecto. Cuéntame cómo funciona o en qué perímetro está trabajando tu sandbox. Incluso nos mencionó la marca del fabricante en cuestión, que es un fabricante de firewalls perimetrales o firewalls de borde, como se le llama en diferentes latitudes. Y entonces hay que saber, y hablamos en los slides anteriores, de conocer a nuestro adversario. Y entonces, ok, ese sandbox está conectado directamente a tu firewall y está analizando únicamente el tráfico que pasa por el firewall en cuestión. Ok, eso está genial, qué bueno, pero le preguntaba: ¿y qué pasa con el tráfico que está siendo procesado en aquellos segmentos VLANs en donde el firewall no está presente? Y yo no creo que hablando, conociendo la topología del cliente en cuestión, de tus sucursales o tus oficinas remotas,
rematen directamente la información hacia tu firewall, porque tienes MPLS o enlaces dedicados de un ancho de banda que no estás enviando hacia allá. ¿Qué pasa con ese tráfico? No está siendo aprovechado por o analizado por tu sandbox que tienes perimetral. Y entonces, a partir de un dibujo simple, yo pude mostrarle que efectivamente hacía falta otro jugador, y por eso mencionábamos, ¿no? Que se requiere más de un quarterback, hablando de la parte de ciberseguridad. Entonces, el cliente aceptó y dijo, sí, efectivamente, no tenemos ese jugador en ese perímetro. Y le digo, ahora lo ofrecemos con Kaspersky, ya desde hace muchos años incluso, pero lo tenemos ahora y lo puedes integrar. Entonces, ¿qué quiero mencionar con este ejemplo? Que no es absoluto el tema o el término de contar con un firewall, con un proxy, con un sandbox. Hay que definir a partir de esa estrategia qué es lo que está haciendo, cuál es el alcance de cada jugador estratégico que tenemos en nuestra empresa. Este es un ejemplo. Otro de las integraciones que por ahí tocó mi compañero Víctor, les decimos, nosotros tenemos la oportunidad de enviar información, nuestra consola central que pueda gestionar cada uno de estos productos, tiene la capacidad de enviar información a un CIEM o un SOAR, y muchos dicen, sí, ya tenemos, con que nos lo envíe el firewall nuevamente, y no está lejos de la respuesta que nos dieron el Tom Brady de las corporaciones, es el firewall, el proxy, etcétera, y con que el cliente esté recibiendo la ingesta de información en su CIEM y en su SOAR de este jugador, creen que es total y absoluto. No, es parte de, pero necesitan que las informaciones de esta consola, del EPP, del EDR, del MDR, también sea enviada a ese CIEM, a ese SOAR, que es el orquestador, para que a partir de ello puedan tomar decisiones, ¿ok? Me dijeron, está muy bien. Y le dije, ok, entonces yo no tenemos el interés de quitarte ese CIEM o ese SOAR, vamos a darle más inteligencia a ese CIEM y ese SOAR. Y tenemos para la parte aquí de la fase 3, por ejemplo, los Threat Data Feeds. ¿Y qué queremos decir con esto? Tenemos diferentes fabricantes y nosotros tenemos un partnership bien importante con algunos de ellos. No estamos peleados, eso es bien importante. Somos otra opción al igual que sus fabricantes y trabajamos con ellos. Es decir, hacemos desarrollos que se integran con su CIEM y su SOAR existentes. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque el beneficio lo tienen ustedes, nuestros clientes. Y nuevamente, basados en un CIEM, un SOAR existentes que ustedes tengan, estos 3 data feeds lo que van a hacer es que son generados por nuestros equipos de expertos que utilizan tanto herramientas de Kaspersky como aquellas de tipo agnóstico que permiten, por ejemplo, utilizar técnicas de ofuscación. ¿Por qué? Porque si hoy hablamos de un CIEM, un SOAR, que ya recibió toda la ingesta de logs y ahora dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ya tengo diferentes indicadores de compromiso, indicadores de ataque, una cantidad enorme, que podríamos llenar estadios de fútbol americano con cada una de ellas, pero ahora es qué vamos a hacer. Entonces necesitamos identificar aquellos ataques dirigidos y no le vamos a dar todo el trabajo a ese CIEM o a ese SOAR, necesitamos agregarle tecnología y la tecnología es a través de los data feeds que tienen técnicas de ofuscación para que nosotros podamos decirle estos son ataques dirigidos. Entonces, ya no pierdas el tiempo con esta técnica del adversario de distracción que te está mandando una cantidad enorme de indicadores de compromiso, de indicadores de ataque. Yo te voy a decir, a partir de esto, yo voy a hacer el parseo, utilizar técnicas de ofuscación y te voy a decir, estos son ataques dirigidos. Y a partir de esto, no solo te lo voy a decir, porque muchos me han preguntado, ok, ya me dijiste cuáles son los ataques dirigidos. ¿Qué es lo que hago? No te preocupes, nosotros podemos entregar estas informaciones en ya reglas Yara, por ejemplo, para que ustedes puedan aplicarlos en los diferentes perímetros. Este es
un idioma universal, que aquellos firewalls de tipo Next Generation ya están hablando reglas Java. Entonces, nosotros ya te entregaríamos a partir de estas informaciones, estos datos, estas reglas Java, podríamos incluso en OpenAC, en sticks, en formatos diferentes, para que ustedes los apliquen en ese tipo de perímetros y entonces ahora sí terminen de cerrar la pinza y de aplicar la forma defensiva. Entonces, eso es bien, bien importante y solo hay dos, mencioné dos ejemplos, podríamos hablar de muchos más, que tanto nuestros panelistas como nuestros clientes ahora con esta pequeña ilustración seguramente han identificado. Por lo tanto, es bien, bien, bien importante que, como dice, y cierro con mi comentario con esto, como dice hace mucho tiempo un auditor de ITIL, nos preparaba para una auditoría y era difícil procesar y guardar en la mente todos esos datos, pero al final concluyó con esto. Cuando llegue el auditor, cuando estén en la auditoría y el proceso, los procesos que estén encargados, no es necesario que lo sepas de memoria. Lo cerró y dijo, se vale no saber, pero no se vale no preguntar. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue el auditor y tú olvides ese proceso, que recurras a tu manual. Ten siempre a la mano tu manual. Y si te preguntas, le dices, no lo tengo de memoria, pero aquí está mi manual, lo busco y te lo digo. Entonces, a eso se refería. Al final, como a manera de broma, le dije, hubieras empezado por eso y no me hubiera quebrado la cabeza tratando de meterme 10, 20 o 2000 conceptos. Me hubiese tenido aquí en mi manual y me quito de problemas. ¿Quién es el manual? ¿Quién es el manual para ustedes en este escenario? Somos Kaspersky, somos nosotros. Se vale no saber, pero no se vale no preguntar. Y para eso estamos todos nosotros, mis compañeros en las diferentes regiones, que en la sesión inicial y ahora en esta, mi compañero Víctor Chizaba, háganos preguntas. Tengo esta topología donde se adapta mejor sus productos, sus servicios, y entonces vamos a cumplir con esa recomendación que dice ITIL, se vale no saber, pero no se vale no preguntar. Entonces, probablemente vamos a tener muchas preguntas, nos vamos a divertir con muchas preguntas, mi estimado Víctor, pero bueno, Claro que seguro sí. nos gusta la diversión y vamos a poder colaborar con nuestros compañeros. Y con Y eso, me con gusta, eso cierro mi sí. comentario. Y muchas gracias, Marquitos. No, concuerdo contigo. Es importante abarcar estos temas de forma integral. Y sí, coincido también en el hecho de que se vale no saber, pero no preguntar. No preguntar. Bueno, pues a manera de conclusión, pues definitivamente, citando todo lo que hemos mencionado a lo largo de esta presentación, el defenderse estratégicamente, el no depender de una sola línea de defensa, sino de manera integral, abarcar varios puntos de defensa o varias líneas de defensa. Por supuesto, el establecer, como lo decía mi colega Marcos, una comunicación estrecha con las distintas áreas responsables, por ejemplo, que haya una comunicación entre la persona de IT y el gerente de IT y la persona que administra el firewall, entre la persona que administra el firewall y el que administra el endpoint. No sé si te ha pasado, yo sí lo veo mucho en mi región, comunicaciones rotas entre la persona que administra las redes y la persona que administra la seguridad. Debería haber una comunicación mucho más integrada en términos de saber cómo abarcar, por un lado, los temas de ciberseguridad sin que se afecten los temas de red y viceversa, ¿no? Porque en muchas ocasiones en los proyectos de red como que no se tiene en cuenta el área de ciberseguridad y empiezan a chocar. Esos son trenes que chocan y con las comunicaciones rotas, pues es imposible llevar a buen término distintos proyectos en las organizaciones que quieren mejorar en su seguridad estratégica. Y por supuesto, trabajar en equipo. Por lo menos nosotros aquí en Kaspersky tenemos un lema bien pegador, bien ganador, que es vamos juntos, vamos juntos, vamos ahí a trabajar en conjunto. Es decir, no se trata, como lo decía Marcos, no se trata de que nosotros como especialistas estemos lejos o pretendamos estar lejos de nuestros clientes. Los clientes en cualquier momento tienen línea abierta para contactarnos,
para formular cualquier pregunta, como lo decías hace un momento. Cualquier pregunta es bienvenida, bien sea sobre los aspectos del producto o algún otro tema que quieran saber. El aspecto integral de trabajar en equipo es el que el poder informar a todas las partes de una organización las distintas estrategias defensivas, las distintas políticas de seguridad, el entender cuáles son los riesgos a los que están expuestos, incluso cuando se conectan a la red corporativa, pues eso hace que los usuarios se involucren, ¿cierto? Y trabajen más como una línea adicional de defensa en lugar de ser una línea vulnerable o un eslabón frágil en la cadena que representa estos temas de ciberseguridad. Pues amigo, no sé si quieras comentar algo más o si pasamos de inmediato a la fase de preguntas y respuestas. Ya, sí, pues realmente solo recordar y cerrar el comentario antes de pasar a la fase de preguntas y si abordamos estos tres puntos, defensa, estratégica, comunicación y trabajo en equipo, seguramente habrá muchas áreas de oportunidad que vamos a observar, pero también decirles no están solos. En cada una de ellas, háganos partícipe. Realmente nosotros tenemos mucha experiencia, no solo hablando mi compañero Víctor Chizaba, sino somos un equipo también de este lado, ya lo vimos aquí nuestro quarterback de Lisset también hace un buen equipo con la parte de preguntas. Lo mismo hacemos en el resto de las áreas y tenemos diferentes expertos en muchas latitudes y que hablan español y que pueden conectar, comunicar y en conjunto realizar una defensa estratégica en su corporación. No solo vamos a tener un proceso de comunicación antes, durante y después. O sea, va a ser todo un ciclo continuo de comunicación y estos dos primeros puntos nos van a permitir trabajar en equipo constantemente para que en la evolución de la fase de seguridad de cada uno de ustedes, nuestros clientes, en el tema de ciberseguridad, podamos armarlo y lograr mitigar a un porcentaje muy alto el riesgo de una amenaza. Cualquiera de estas, ya vimos diferentes tipos. Entonces, básicamente esa es la recomendación y con eso podemos concluir, mi estimado Víctor, y entonces ahora sí pasar a la parte de preguntas para que Lisset haga llegar por ahí los premios, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué tenemos por ahí, Lisset? Ahora sí ya volvió a aparecer algo por ahí sucedió. ¿Volviste? Claro que Sí, sí. Pues nada, creo que aquí voy a abrir la ventana de preguntas. Hay personas levantando la mano inclusive. Gracias por su activa participación. Déjame ver aquí. Estoy abriendo en este momento. Ok. Vale, parece que nuestro amigo. Ok. Interacciones internas aquí de nuestros amables panelistas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta nuestra amable audiencia. Si quieren formular alguna inquietud, siéntanse en libertad de plantear estas inquietudes. Bueno, aquí ya tengo abierta la ventana de preguntas. Vamos a vamos a dar inicio a la fase de preguntas y respuestas. Javier Mendoza pregunta que si es posible compartir el material. Sí, Javier, tras finalizar la sesión. Muy seguramente nuestro equipo de marketing, unas horitas después, ante un transcurso del día, se les va a compartir a todos el material de esta sesión, tanto la grabación como la copia de la presentación. Bien, Roberto, gracias por los comentarios. Erika también, muchas gracias por todos los comentarios. Vemos muchos comentarios relacionados con la encuesta. José Ortega pregunta que qué es una defensa de día cero. Bueno, es que pensaría hacer eso yo tengo mi versión, pero muy personal, muy quitándome la camiseta corporativa de Kaspersky. Prefiero cederte la respuesta, mi querido amigo Marcos, porque yo en este sentido sí soy muy polémico. Yo procuro marginarme un poco de todos
aspectos con el debido respeto llamativos a nivel de marketing. Me parece que simplemente es un concepto que si no se aborda de manera adecuada, pues puede llevar a equívocos, ¿no? Y ya tenemos a nuestro gerente para Latinoamérica del sector corporativo, Fernando Santos. Fernando, bienvenido a esta sesión. Gracias. No, sigue hablando de Vale, buenísimo. cómo Pues, protegerse el día cero. sí, pues yo no sé, Marquitos, ¿te cedo la palabra o quieres que responda de forma concreta esta pregunta que nos plantea José Ortega? Bueno, es tan ambiguo, tiene tantas aristas Sí. que ahí tendría que ponerme en los zapatos de alguno de alguna infraestructura para poder entonces dar respuesta, ¿no? Es la suma de muchos corebacks, de muchos actores en la parte de la ciberseguridad y no existe un baseline para protegerse contra un ataque de día cero, porque dependerá, podríamos tener, como dijimos, los mejores dispositivos de seguridad, pero si omitimos algunos de los puntos que hemos abordado, estaríamos teniendo la puerta abierta para que se presenten y surtan el efecto, ¿no? Entonces, yo me ocuparía no solo del tema del día cero, sí es importante, los ataques del día cero, sino qué estrategias debo definir para poderlo mitigar. Y incluso un ataque de día cero podría ser aquellos software maliciosos que no son incluso ni recientes. Hablamos de Eternal Blue, que para un cliente este tipo de software malicioso le puede representar un ataque de día cero y totalmente tirar la plataforma o el core de negocio, ¿no? Entonces, si nosotros lo trasladamos a ese tipo de ejemplos, pueden decir, un ataque de día cero puede ser tan dañino como aquellos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, si es que no tenemos una protección definida, si es que no conocemos nuestra infraestructura y a partir de ello no transmitimos la información a los tomadores de decisión para que permeemos en todos los niveles la seguridad, incluyendo el capital humano. Completamente de acuerdo contigo. Aquí Hugo nos pregunta, ¿ustedes recomendarían prescindir de WSUS si implementamos su solución de software de management patch de Kaspersky? Bueno, Hugo, si me permites... Creo que ahí vamos a hacer un paréntesis. Sí. Ok, Así es, Fernando, yo veo un ratito, solo yo veo que cuando hablamos de día cero, algunos puntos son muy importantes. La primera cosa es la parte de patches, ¿no? Y normalmente los días cero vienen por vulnerabilidad no documentadas en muchas de las aplicaciones. Entonces, en este punto, la parte de actualización y control de patches es muy importante. Principalmente cuando hablamos, por ejemplo, no me gusta hablar features, pero las herramientas que generan virtual patch. Esto es muy importante, que la marca de una aplicación aún no tiene un parche para una vulnerabilidad. Entonces, las herramientas de seguridad les toca hacer este patch para evitar que aquella vulnerabilidad sea explotada, ¿no? Este es uno que veo que es la primera capa de defensa contra día cero. Dos, es no pensar en el ataque solamente, pero pensar en la metodología que va a utilizar el ataque para explotar. Entonces, ok, esta vulnerabilidad va a hacer un backdoor. Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar para no mitigar el día cero, pero mitigar la forma con que el día cero me va a tocar, ¿no? Y por último, yo veo que las herramientas evolucionaron mucho en términos de inteligencia artificial, de lenguaje de máquina y todo más, para analizar comportamientos, ¿no? Entonces, y en nuestro caso, por ejemplo, puedo decir que en nuestro anticriptor, por ejemplo,
¿no? Ujú. Para que los que no conocen, nuestro encriptor es una forma de evitar la metodología que va a ser utilizada para hacer la encripción de los datos. Entonces, yo veo que son las 3 capas de defensas contra día cero. ¿Ok? Ujú. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando, porque sí, es verdad lo que dice también Marcos, Marco es importante. Es un concepto ambiguo el tema de protección de datos. Entonces, si nos lo permites, José, abordarlo contigo en directo, ya más acotado y más aterrizado a tu infraestructura, con muchísimo gusto, estamos muy a las órdenes. Y ese comentario que indicaba Fernando se conecta con la pregunta de Hugo. Dice que si recomendaríamos prescindir del WSUS si ellos implementan nuestra solución de software de patch management de Kaspersky. La respuesta es, mi respuesta sería en este caso puntual, no es necesario que prescindan del WSUS. Nuestro patch management se podría volver un complemento si ustedes así lo requieren, porque pues nosotros entendemos que la implementación que ustedes han hecho en WSUS es un esfuerzo que ustedes han realizado. Prescindir de él, hay que analizar si es viable, factible prescindir de ese WSUS. Si es factible, pues por supuesto podría haber un trabajo dedicado de nuestro software de patch management en Kaspersky Security Center, que es donde está presente. Si no, pues puede trabajar de forma complementaria, que eso era lo que hacíamos referencia junto con Marco, de que nuestras aplicaciones tratan de ser open integrator, es decir, que no pretendemos desplazar lo que el cliente ya tiene, sino adaptarnos a la infraestructura o a las tecnologías que utilizan nuestros clientes. Espero que la respuesta satisfaga tu inquietud, Hugo, y muchas gracias por tu atención. Edgar pregunta que ellos tienen Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, que si se puede integrar con su firewall FortiGate. Bueno, Edgar, van a decir lo que Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus es un producto dentro de los que corresponde a la línea más base de nuestras tecnologías Endpoint. Si estás buscando realizar algún tipo de integración, permítenos por favor contactarte en directo para entender qué es lo que pretendes llevar a cabo, hasta dónde podemos y explicarte hasta dónde podemos llegar con el producto que tienes instalado y si es factible que tal vez podamos complementar esa integración de otra manera con alguna otra de las soluciones del portafolio. Muchas gracias por tu atención. Francisco pregunta, dice, buen día. Aquí Javier González de Guadalajara, México, 2 preguntas. ¿Cuál es su equipo favorito en la NFL? Y 2, es muy pronto, pero ¿cuál es su pronóstico de los 2 equipos que lleguen al Super Bowl? Yo voy a responder muy rápidamente. No me considero muy favorito de la NFL. Aquí solo, y de hecho nuestro amigo, más gran amigo y colega Gustavo Cos es muy fan de los Patriots. Yo a veces lo fastidio porque aquí en Colombia hay un equipo de fútbol, soccer que se llama Los Patriotas, entonces él es fan de los Patriots, yo soy fan de los Patriotas. Y nada, decirte que no sigo mucho, yo de mi parte no sigo mucho la NFL, pero Marco, de pronto Fernando son más especialistas y más sabidos en el tema y de pronto pueden hacer posiciones más acertadas. Gracias por tu pregunta, Francisco. No, ahí yo voy a usar lo que hacen en los concursos de preguntas, mi papeleta de que paso la pregunta a Fernando dos Santos, que seguro ahí puede ilustrarnos mejor en el deporte. Yo. Te ves más como coach, Fernando, te ves más como coach de la NFL. Bueno, yo soy Seattle, ¿no? Entonces, pero quién va a ganar, no es posible decir. Pero yo soy siempre, como viví en la región de Washington State, yo soy Seattle, entonces. Ok, bueno. No creo que llegue, bueno, que sea. Pero no se olvide que nosotros somos latinos, somos de fútbol, sí, pero el fútbol es el otro fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Me gustaría hacer una pregunta a vosotros, ¿no? Yo veo el tema de credenciales un punto muy, muy clave en seguridad. No solamente por ver que los grupos de los ataques hackers, como tú dijiste, ¿no, Víctor?
que el ransomware es el punto final del ataque, ¿no? Mucha cosa pasó antes de que el ransomware fuera utilizado. Yo veo que el ransomware es hoy la herramienta que el hacker tiene para hacer de las compañías, se dicen rehenes, ¿sí? Entonces, y secuestra la información. Pero yo veo que el pasos antes de que el ransomware se vuelva el riesgo y la forma de ataque efectiva, yo veo que la credencial es el punto, vamos a decir, el objetivo de los hackers en el primer momento, ¿no? ¿Cómo vosotros ven este punto? Porque veo que es muy clave, ¿no? No estoy hablando de Kaspersky, no estoy hablando de otras marcas, estoy hablando de seguridad. Y yo veo que una de las políticas más importantes que pueda tener el equipo de seguridad es la política de seguridad de credenciales. ¿Qué me pueden comentar vosotros? Bueno, me tomo la posta por un principio, Marco, solamente para decir que hemos conocido casos de clientes que invierten amplias sumas de dinero en equipamiento, en tecnologías, en protección, ¿cierto? Incluso en soluciones que no son muy convencionales en esta región, como por ejemplo soluciones de autenticación, entre otras. Y resulta que pues llegan a tener un impacto de ransomware o un impacto de cibercrimen, una intrusión, un robo de datos, etc. Creo yo que el planteamiento de algunos clientes de invertir grandes sumas de dinero en tecnologías que se venden a veces como de nueva generación o con, si me permiten la expresión, con algunos eufemismos comerciales que a veces no llevan a nada, que a veces son software que se vuelve coleccionable en un estante porque no lo puede el cliente adaptar a su infraestructura. Pues nada más decir que de nada sirve tener un software de ciberseguridad que se venda como el mejor si no hay unos cuidados previos, como lo mencionábamos en su momento con respecto a los servicios expuestos en Internet. Todos entendemos que con motivo de la pandemia muchas empresas se vieron volcadas a acelerar su proceso de transformación digital que tenían previsto para 5 años en 5 meses, ¿cierto? Y pues allí, en esa transición tan acelerada, pues se llevaron a cabo algunas imprecisiones, como por ejemplo el conceder conexiones remotas a usuarios que trabajaban desde cualquier punto en Internet con credenciales de administrador de dominio o con contraseñas de 4 dígitos, ¿cierto? Y pues, o comunicaciones sin autenticación entre un usuario remoto y un sistema de información, una base de datos, etcétera. Entonces aquí creo yo que más allá que el aspecto inversión, y por eso lo tratábamos acá a modo de estrategia defensiva de protección, es importante tener en cuenta involucrar al usuario, involucrarlo como generando conciencia en ellos, explicándole cuáles son los riesgos. Sí, vamos a implementar una política de contraseña segura, pero ¿de qué se trata? ¿Y qué implicaciones tiene si no lo llevas a cabo? ¿Cierto? Entre otros ámbitos, creo que el hecho de que a veces también ocurre que el cliente no entiende o no se le explica de qué se trata un ataque de ransomware, ¿cierto? A veces muchos otros vendors en el afán de posicionar sus soluciones como que se venden como lo máximo, como lo último, como lo más, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo explicándole objetivamente al cliente de qué se tratan estas amenazas, cómo funcionan y, por supuesto, pues de qué manera se pueden proteger de manera objetiva. Marco, no sé si tengas algún otro comentario que quieras realizar al respecto. Bueno, primero como comercial, vemos que están participando muchos de los clientes generando preguntas. Tenemos estas, si no permite el espacio dar respuesta durante esta sesión, compartiremos a través de correo electrónico cada una de estas y sobre todo que comuniquen con nosotros, estarán por ahí compartiendo nuestros correos electrónicos y que empecemos a tener ese tipo de interacción, ¿no? Entonces, eso como comercial o como paréntesis. Y bueno, sí, efectivamente, realmente vemos ahora que la ciberseguridad
ya no van temas tan complejos, ¿no? Sí existen, es decir, sí siguen manejando técnicas de vectores de ataque diferentes, sin embargo, no descuidemos la parte básica, ¿no? Ya mencionó por aquí Fernando el tema de los parches, del tema del manejo de contraseñas. A veces obviamos y no tenemos esa conciencia ni como usuario final, ni como administrador de cualquier plataforma, de forzar, de hacer cumplir ese playbook que permita tener ese hábito de cambiarlo. Me cuesta mucho trabajo. Y luego, si nos dicen cámbiala, hemos visto que clientes le agregan solo un carácter más, ¿no? Es decir, la vieja contraseña más un carácter más, que puede ser una letra, el asterisco, y entonces vemos que las técnicas de ataque lo que hacen es utilizar diccionarios para poder adivinar y ejecutarlo en N iteraciones para poder adivinar la contraseña. Nos cuesta mucho trabajo el poder tener contraseñas complejas, diferentes autores refieren 12 caracteres, 26 caracteres alfanuméricos, etcétera. Entonces, entiendo, y nuevamente aquí el tema de se vale no saber, pero no se vale no preguntar. Nosotros tenemos Password Manager, por ejemplo, mi estimado Fernando, donde no le vamos a dejar todo a nuestra mente, sino podemos tener ese concentrador de contraseñas que debemos o podemos utilizar y que garantizan de forma segura. Por ejemplo, aquellos personajes de la vida pública no tienen una contraseña y que la tienen en la mente. Tienen gente, especialistas en seguridad que garantizan que cumplen con estos requerimientos de contraseñas y las están cambiando de forma periódica. Entonces, imaginen una persona pública en cualquier rubro que confíe 100% en una contraseña que tenga en la mente, ¿no? Si eso es así, entonces surgen muchos comunicados de se posteó algún comentario, no fui yo, me hackearon mi cuenta, ¿no? Entonces es bien importante empezar a generar ese tipo de conciencia y utilizar las herramientas que muchos fabricantes como Kaspersky estamos ofreciendo, ¿no? Entonces esa sería mi participación y recordarles que vamos a dar respuesta a sus preguntas. Sí, yo creo que por Muchísimas tema de tiempo ya me están advirtiendo que ya debemos dar clausura. Exacto. El escenario. Sí. Stella, Correctísimo. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, adelante. te escuchamos. Perfecto, muy bien. Pues estamos todos súper entretenidos en este Cyberball. La verdad es que agradecemos su participación. Tenemos una cantidad bastante importante de preguntas que ya estamos 8 minutos después del tiempo que les hemos pedido nos asignen. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar todas las preguntas y se las vamos a contestar por correo electrónico. Entonces, a nombre de todos mis compañeros, quiero agradecerles nuevamente su asistencia, su atención, el interés. Nos encantan otra vez reiterar el tema de las preguntas. Esto hace muy dinámica y bueno, pues nos hace ver que les está interesando el tema. Para cerrar, quiero invitarlos a nuestra siguiente sesión, que es el 5 de agosto, 8 de la mañana. Y bueno, ya vimos cuál es el tema de la empresa de manera general, dónde estamos, eso lo vimos en nuestra primera sesión, para ubicarnos perfectamente dentro de un tema de madurez. La sesión de hoy platicamos de todo lo que se trata de defensa, ¿no? Play defense, y la siguiente no se la pierdan porque vamos a la ofensiva. Entonces va a ser play offense y vigila tu entorno. Nuevamente, viernes 5 de agosto, 8 de la mañana, igual hora de Colombia, hora de México y de el resto de los países del norte de Latinoamérica que nos están acompañando. Agradezco nuevamente a mis compañeros Víctor Chizaba de NOLA, Marquito Hernández de México y por supuesto a Fer dos Santos de Latinoamérica, a Liz que nos ayuda a organizar todo este tema. Mi nombre es Estela González, les deseo excelente fin de semana y nos vemos aquí en 15 días. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones, amigos. Felicitaciones. Gracias. Gracias.